2019 tuve un accidente con el coche. Iba yo sola. Estaba cruzando Burgos por autopista camino de Madrid. Había acabado mi máster en arte contemporáneo en Bilbao y en realidad estaba tan cerca de ganarme la vida como artista que cuando lo había empezado. Soy de esa generación a la que de pequeñas nos contaron que podíamos ser y hacer lo que quisiéramos. De repente estaba dando vueltas en el aire y pensando tranquilamente que ojalá caer derecha para poder salir por mi propio pie. No sé por qué, pero sabía que no me iba a pasar nada. Y así fue, no me pasó nada. Iba camino de una entrevista de trabajo de editora de vídeo. En realidad era un trabajo de mierda, pero era un poco la fantasía de trabajo pseudoartístico. No me la repitieron en la entrevista. Tengo muy claramente la imagen de cómo todo saltó por los aires. Los CDs pirateados, mi ropa interior sucia. Y mi esperanza de un trabajo que me recondujera a la vida normal. Un espacio extraño se abre en el momento de la espera. Tuvimos un primer intercambio, un WhatsApp, una llamada, para delimitar las condiciones de nuestra cita. Yo escribiendo con diminutivos y muchos emojis, el primer síntoma de entrada de personaje, algún texto del tipo: hola corazón, te cuento, estoy en Oviedo en la zona del Antiguo. Hago todos los servicios menos griego y no dejo que se me terminen en la boquita. Las tarifas son media hora 70 y una hora 120. Quizás él me contestó rápidamente para concretar. Quizás me mareo más de la cuenta. Pero en realidad ya no me acuerdo, no me importa. Nos saludamos, le hice pasar a la habitación y disimuladamente en la pregunta de ¿cuánto tiempo te vas a quedar, amor?, le dejo claro que tiene que pagarme ya. Me da el dinero, que, como siempre, pongo en la mesilla de noche y lo hago pasar al baño. Mientras, yo espero. Como cuando esperas en un aeropuerto y te prometes que vas a leer ese libro, que vas a hacer algo útil con ese tiempo de espera, pero en realidad no puedes porque estás tan nerviosa por lo que va a pasar a continuación que simplemente estás ahí, congelada, esperando. Aquí se hace patente de forma muy explícita toda la performatividad de este acto. Siempre hay espejos, bien delante o bien a los lados de la cama, porque este tipo de sexo tiene que ser visual. Siguiendo este mismo código, utilizo ese tiempo de espera para repasar mi pose. Giro la cara buscando el mejor ángulo, meto barriga, saco culo, compruebo el ángulo de mis pies para que los zapatos de tacón queden perfectamente estéticos. A nadie se le ocurre subirse con unos zapatos de tacón a la cama, pero esto es una escena. Cuando él aparezca, debo resultar deseable. Una diosa que lo espera para complacer. No puedo parar de pensar que esto no es tan distinto de mis intercambios sexuales en contextos ajenos al trabajo. Y creo que quizás nunca vuelva a relacionarme de este modo con un hombre,
sin dinero por el medio. Que esta sociedad me pague la hipersexualización en la que me emparedo. Vivian, what is it you want? What do you see happening in the streets? I don't know. When I was a little girl, my mama used to lock me in the attic when I was bad, which was pretty often. And I would pretend I was a princess trapped in the tower by a wicked queen. And then suddenly, this knight, on a white horse with his colors flying, would come charging up and draw his sword. And I would wave, and he would climb up the tower and rescue me. But never in all the time that I had this dream did the knight say to me, "Come on, baby, I'll put you up in great company." I have to go now. I want you to understand. Everything's it's all I'm capable of right now. It's a very big step for me. I know. It's a really good offer for a girl. I've never treated you like a prostitute. Just Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada. Tienes fama de picaflor, pero conmigo somos y de mi amor. Tengo entrenado y corazón. Tus promesas no me llaman la atención. Yo hice lo mismo a las que se te atraviesan. Árbol que nace de un lado nunca se endereza. No puedes tener, no soy una de esas. Y eso a ti te jode la cabeza. Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada. Nos han educado para triunfar. Tenemos que encontrar el trabajo de nuestros sueños. Ya no se hace a cambio de una compensación, sino que supone un acto de amor propio. Y si el lucro no sigue a este acto, es porque la pasión y la implicación del trabajador no fue suficiente. Se hace creer a los trabajadores que su trabajo sirve al yo y no al mercado. Es imposible divagar sobre la feminidad sin hablar de violencia. Haz lo que amas y nunca en tu vida volverás a trabajar. Antes de sucumbir al calorcito tóxico de esta promesa, es fundamental preguntarse, ¿exactamente quién se beneficia de hacer que el trabajo parezca no trabajo? ¿Por qué los empleados cuando trabajan deberían sentirse como si no estuvieran haciendo?
Lo primero que piensa una persona cuando le explicas que eres artista es que no necesitas trabajo para vivir y por lo tanto, o bien tu familia tiene mucho dinero o alguien se encarga de proveer tus necesidades. No más repetición sin futuro en la espiral del capitalismo. No más sumisión a la monotonía del trabajo, sea productivo o reproductivo. Tú me haces un puta, I feel in love with puta, puta. Y me gusta toda la puta, tú me haces un puta, I feel in love with puta. Y me gusta toda la puta, tú me haces un puta, I feel in love with puta. Y me gusta toda la puta, tú me haces un puta, I feel in love with puta. Es que ya ves, ahora todos son mis sexys, ya no dejo que me besen, porque no tan flexi, no, contigo estoy testing, a ver si soy tan puta, no, lo que no quieres, tengo que sentir libre, sabes que mi cuerpo me total, sabes que mi lollipop te pone high, sabes que mi cuerpo me total, sabes que mi lollipop te pone high. La luna ya, todo me se turbina ya, yo le trabajo la mona ya, me quiero andar pa' tumba ya, la luna ya, todo me se turbina ya, yo le trabajo la mona ya, me quiero andar pa' tumba ya. Desde el momento que lo comprobamos. Una nevera me había dicho, ¿verdad? El trato de novia o Girlfriend Experience es un servicio que tiene su propia etiqueta en todas las páginas de anuncios de Score. En vez de sexo convencional a cambio de dinero, ofreces al cliente la experiencia completa de que está saliendo contigo. A efectos prácticos, esto se puede traducir en ir de cena o pasar varias noches juntos. La novia en este caso es una chica joven, guapa, permanentemente maquillada y bien vestida, que siempre sonríe y tiene tema de conversación, que sabe escuchar, que da cariño, que es inteligente pero no demasiado, nunca más que la persona a la que acompaña,
que es complaciente y sumisa y, por supuesto, que siempre está dispuesta a tener sexo. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que es tener una pareja. Si tengo trabajos alimenticios, es en parte para sostener lo que me gustaría que fuese mi trabajo principal, el arte. El arte promete una emancipación, un mundo de personas despiertas y conscientes de la situación que de alguna forma luchan por cambiar el sistema. Y es cierto que es un contexto donde todo el mundo agradece poder estar dedicándose a algo que supone desarrollo del individuo, pero al mismo tiempo produce un impacto positivo en el mundo. Muchas gracias por su llamada y que tenga usted buen día. Ahí es donde, rascando un poco, veo que en el contexto del arte todos nos comportamos como en una cena con un cliente. Seguimos cumpliendo el papel de novia perfecta, supongo que para agradar, para que nos contraten, para que nos quieran. Si tengo trabajos alimenticios, es en parte porque quiero dedicarme al arte. ¿Tiene usted el número de expediente? La sensación que más se repite es la culpa. Es como si estuviera pegado a mi cama. La culpa, la culpa, la puta culpa. ¿Por qué habré elegido ser así, estar aquí, en este cuerpo, en esta profesión, en el arte, en Madrid? Tuve que buscar un sobre para guardar en el cajón de las bragas el dinero en efectivo. Vivir en B.
Y el primer sobre que se me vino a las manos es el de una nota de amor de mi primera novia con unos versos de La Moneda escritos. Ahora, cada vez que guardo o saco dinero de mi cajero clandestino, leo: todo es cierto en tu claridad. Te has posado en mi corazón. Hay luz dentro de mis venas. He enloquecido dulcemente. Y pienso en mi yo de 16 años y en las cosas que creía saber de mí.